¿Qué buscamos con el cine que hacemos? ¿Se le puede poner un nombre? Si decimos cine indígena, ¿hablamos de un cine de nosotros? Vamos a ensayar. No agachen la mirada, el rostro. ¿Listos? Silencio. Acción. Coja la comida rápido. O sea, en esa posición puedes mirar hacia... ¡Pura! ¿Por qué queremos vernos? ¿Por qué queremos que nos vean? Hay un cine diferente. Es un cine diferente hecho por gente que hemos estado excluidas, ¿no? Yo creo que todo esto que hemos vivido, los pueblos indígenas, hace que esto pase, ¿no? O sea, hace que sea diferente ese cine. Que queremos contar cosas con nuestras propias técnicas, palabras, miradas. Un cine diferente, un cine hecho por otras personas que tenemos formas diferentes de mirar, nomás. Pero de un cine indígena es que no entiendo bien, pues. Porque yo no creo que porque haga un indígena es cine indígena. No estoy en ese... Solo siento que es un cine diferente. ¡Silencio! ¿Grabando? 4A_1, 1. Camine. ¡Silencio! Posiciones. ¡Acción! Camine. No eche el plato. ¡Mueva! ¡Carajo, camine! ¡Mueva comiendo! ¡Rápido! Me pongo a pensar en ti. Digo, por el documental que hacíamos, hay muchas cosas que cuando en el documental preguntabas a tu papá, entonces y me hace imaginar y me hace pensar la historia que me está contando. Y dice, wow, ¿de dónde eso vivieron y todo eso? Entonces como que eso empezaste porque tú quisiste preguntarte. Y eso te trae un montón de cosas que a los demás de alguna va a ser más representativo de un lado, ¿no? De un sector, de una cultura. Y yo creo que así se va englobándose, se va multiplicándose la esencia verdadera de uno mismo, de la sinceridad. Porque cuando dices, quieres hablar algo, pero no nace desde ti, es como que sigues tú también representando a alguien más. Creo que es como que dices, quiero hacer algo de estos manes o de esta comunidad, que sabes algo, pero nunca vas a poder sentirlo porque hay muchas cosas, como tú dices, el contexto, no sé, un montón de cosas. Pero si tú viviste ahí tus propias problemáticas, eso te va a llevar a descubrir muchas cosas. Andrea, chayshu pachapi, sumaq kawsayta charishun munayman karkani. Siempre me ha parecido como ofensivo representar algo. Para mí es mejor o importante presentar una obra, presentar una situación, presentar una historia, una mujer, un hombre, presentarlo y que ellos hablen, que ellos digan, me duele aquí, me duele allá, vivo así, o sea, a representar algo. Representar es más, para mí es más ofensivo, más que causa más laceraciones, ¿no? Más heridas, ¿no?
Pero claro, vienes con preguntas tan, o sea, que te hacen pensar, porque también caes en lo otro. O sea, es tan complejo porque, claro, cuando los pueblos indígenas hemos vivido, nos han venido representando hasta ahora. Vemos un programa cualquiera, los campesinos de la costa cuando ven, no me acuerdo ni el programa que saben dar en la televisión, no viven, no hablan así. Nosotros tampoco vivimos ni hablamos así. Y así nos han venido, y me parece ofensivo, me parece degradante que lo hagan, ¿no es cierto? Entonces, por eso sí digo que la representación es así, es tan baja, ¿no? Tan humillante. Pero, ¿qué haces cuando tú mismo te representas? O sea, ¿es menos agresivo o más agresivo? ¿Cómo lo tomas? Es que ahí es diferente. A ver, pensándolo, no estarías representando, estarías contando. Entonces, por eso digo que es contar tu historia, contar lo que quieres contar, ¿no? O sea, no estás presentando algo, porque es más amigable, es más respetuoso, eres parte de eso. Imata kaipikashka. Ñuka Ushirijunja. No me digas así. Yo no soy tu hija. Maimanta ringillari ñuka huyashka. Nachari kampas yacharkangi. Rini mi mamá. Kituman yachakunkapak rihuni. Daniela wasimanta mashiwanmi rihuni. Imash patanavi yarkangi. Kikinkaman villakpika. Kikinpakusaman villangi. Shina pashpaika. Manarichun sakiwangachu. Mamá. Ña mamaya. Ama mushpa umakaichu. Si la vuelves a tocar, te juro que te meto preso. Yo estoy de acuerdo en que necesitamos buscar mirarnos, ¿no? Mirarnos para ver qué estamos haciendo. Es necesario poder debatir, analizar nuestras obras, ver qué tienen como concordancia, ¿no? Y decir esto es parte de esta estética nuestra, desde esta mirada, cosas, ¿no? Como pueblos, como parte de un colectivo así grande. Pero nombrarlo así como cine indígena, o sea, no sé por qué, no lo veo como nombrado cine indígena. Porque de alguna manera estamos cayendo en esto de como, no sé, o sea, no estaría, o sea, no da el espacio para poder decir es un cine indígena porque está hecho por un indígena, sino porque tiene tratamiento, la estética, la mirada, el hacer, la realización de las películas, por más que hayas estudiado en la academia, lo que sea, tu hacer de la producción es diferente, es colectivo. O sea, eso es más como los insumos que podría tener a este cine indígena. No es un cine indígena, es un cine diferente. Yo en mis cosas que quiero siempre hablo, como te he dicho, ¿no? De mí, siempre veo desde mí y después de mi familia, después ya de mi comunidad y después digo ya voy viendo y según eso ya por la pertenencia de mi cultura misma ya también represento a mi pueblo, ¿no? Y a Ecuador, al país y a la región y así. Pero en este caso, como estoy pensando esta manera de un poco sincretizar, digamos, estas tradiciones o estos elementos que nosotros tenemos, un poquito sin minimizarlos para que sean aceptados al otro lado, como que de alguna manera empiezo desde lo exterior en este caso. Entonces, ver qué tipo de cosas ellos ven, qué tipo de cosas ellos rechazan fácilmente. Entonces, como que empezar desde ahí. Y me olvidé que me preguntaste. Disney ha tomado cosas medias tontas. Pero en este caso tenemos a la llama, es andina primero, de las montañas y todo eso, ¿no? Y después los elementos que te hablabas de esto. ¿De dónde viene esta? Ponte, si te pones a pensar. ¿Quiénes se ponen, no es cierto? Esto igual, las hualcas. Y yo sé que aquí están coloridos porque también está pensado de alguna manera que no sea, ponte, no sea solo amarillo, no sea solo rojo, sino que está pensado como para niños, como un arco iris, como un montón de cosas que dices, pero en realidad viene de algún origen también.
la gorrita. Entonces son esos elementos que quiero que se vayan metiendo y que se vayan quedando en la colectividad, en la conciencia de las personas. Y seguimos caminando. Ahora estamos hablando de un cine diferente.